ज्ञाननिरन्विष्याजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रीकृष्णमादिशस्यतोत्रं मुद्रास्वरूपं रूपं तस्याग्रजनिरूपमतुलं यस्तावतीं राधाकुन्दं गिरिवरं महो राधिकमभावकम् प्राप्तो यस्या प्रतिकृतिकाया श्रीगुरुं तन्नतोऽस्मि। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पुराणेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौलिरत्नमालति विराजिता पदपङ्कजं आजिमुक्तकुलैर्पश्यामनं परितस्थं हरिणं संश्रयामि। नारकितचिरञ्चिरकरुणयावतीर्णाफलं कुमारकैर्मुण्यकज्वलराशं समभीष्यम् हरिपुरतुसुन्दरादितिकदाम्बसुन्दरीतिका सदा हृदये कन्दरे स्फुरतु वासचिनन्दनः। जानुलम्बितादिचो कनकावदातो कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षि विश्वाम्बरो धियावरो धर्मपाल वन्दे जगत्प्रियगुरो करुणावतारो लालिनी शक्तिस्वरूपा गौरङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदनाय गदाधर्मस्तुते। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीककन्था राधाकान्त नमोऽस्तुते। राधे वृन्दवनादिषु करुणामृतगामिनि कृपया निजतारद्वारसम्मदं तदीयकम्। भक्त्यतिहीनापराधलक्षण कीर्तस्यागमादित्यरङ्गनाथे प्रीतं मयि त्वां शरणागतान् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीला गुरुदेव की जय। श्रीमान महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री ब्राह्मण गीत की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रमान हरि बोल। Buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, dependiendo donde cada uno de ustedes se encuentre el día de hoy. Pranam, muchas gracias por su participación. Nuevamente, como pueden apreciar, nos encontramos grabando en diferido nuestro encuentro de hoy, ya que el día de la fecha me encuentro viajando en la dirección de Austria esta vez, por lo cual no he tenido la chance de poderme conectar en vivo, pero de alguna u otra manera no deseamos interrumpir esta serie de encuentros en relación a las 6 canciones del Bhagavatam, y en este caso estándonos abocando la última de estas 6 canciones, el Sri Brahmar Gita, la canción del Alcor. Hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 15, finalmente llegando al último de los 10 versos correspondientes al Brahmar Gita, el 10º verso de esta serie, el cual corresponde con el verso número 21 del capítulo 47 del 10º canto del Srimad Bhagavatam. Entonces, antes de abordar puntualmente este verso en sí, como siempre, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la semana pasada, donde estuvimos estudiando el 9º verso del Brahmar Gita, en el cual
En relación al cual Sri Radha en el verso anterior había dicho al abejorro, si quizás recuerdan, si no tienes ningún otro tema sobre el cual hablar, entonces abandona este sitio de inmediato. Y luego casualmente, si se quiere, el abejorro se dirige, se desaparece de escena por un momento, aunque nuestros purvacharyas dan diferentes versiones. Dicen el abejorro partió debido a su naturaleza inquieta y luego volvió, u otro abejorro volvió, o el abejorro siempre estuvo allí en verdad, pero Shira, debido a su éxtasis, dejó de verlo por un instante y consideró que le había desaparecido. Sea cual fuere, la versión con la cual nos sintamos más identificados, la noción aquí es que luego de Shira enviar a la mejor a irse a otra parte, si no tiene nada que hablar acerca de parte de Krishna, el jorro desaparece de una forma u otra y regresa casi de inmediato. Y en ese contexto es que Shirada habla. Se desmaya cuando el abejorro desaparece y se recupera en su conciencia y pronuncia el verso que estudiamos la semana pasada, el verso 9 del Brahmar Gita, donde ella se dirige al abejorro diciéndole: oh amigo de mi amado, ¿será que él te ha enviado aquí de regreso nuevamente? Yo debo honrarte a ti, mi amigo, por lo tanto, escoge cualquier bendición que tú desees. Pero, ¿por qué es que has vuelto aquí? Para llevarnos a nosotras donde Él, cuyo amor conyugal es tan difícil de abandonar. Después de todo, oh amable abejorro, su consorte, la consorte de Krishna, es la diosa Sri o Lakshmi, y ella siempre se encuentra con Él, permaneciendo en su pecho. La forma de Srivatsa, como hemos mencionado, ¿no? Este mechón de cabello dorado que acompaña a Krishna en su pecho. Entonces, interesantemente vemos como Shri Radha, aquí encontramos un cambio de humor bastante considerable dentro de todos los diferentes cambios de humor, ya que cada uno de los 10 versos del Brahmar Gita representa un tipo de bhava en particular, ornamentado, acompañado por diferentes sanchari bhavs, que hacen que ella pronuncie diferentes formas de Chitra Yalpa en Divyan Man. Entonces aquí, de acuerdo a nuestros purvacharyas, ella comienza exhibiendo el humor de Kalahantarita, quien es una amante, una amada femenina, una naika, una heroína, quien se siente arrepentida luego de haber exhibido man, de haberse enojado con su amado y haberlo echado básicamente del kunja en este caso. Entonces Shira en este caso piensa de esta manera: yo he hablado tan fuerte acerca de Krishna a lo largo de estos momentos, estos versos, y ahora el abejorro se ha retirado y le ha contado todo a Krishna. Y ahora ya no hay posibilidad de que él regrese. Pero luego, obviamente, el abejorro regresa y ella considera en su divio hermano: Krishna es tan misericordioso que él me ha perdonado, ha pasado por alto todas mis ofensas y ha enviado nuevamente a su amigo mensajero. Y es desde allí que Shira luego dice al abejorro: tú eres tan amable, así como tú amo, presenta lo que desees. ¿Qué deseas? Y de acuerdo a nuestros comentaristas, el abejorro dice, de acuerdo a lo que Shira Radha escucha en su tibio mar: mi deseo es que tú vayas donde Mathu, que vayas a Mathura. La carroza está lista y te unas a Krishna allí. Leyendo Shri Radha dice: no, en verdad, no, ¿qué voy a hacer allí con todas sus coesposas? Un ambiente totalmente desfasado de la realidad de lo que Vrindavan representa, ¿no? Las damas de la alta aristocracia en la ciudad de Mathura y nosotras muchachas incivilizadas de aldea. Y al mismo tiempo ella menciona: al ver a Krishna con tantas otras damas, mis celos no van a conocer límite. Obviamente sabemos que los celos que Shri Radha exhibe, cuando los exhibe, son en uno de sus tantos sanchari bhavs, ¿no? O éxtasis transitorios, pues por otros momentos ella, como la conclusión del Chaitanya Charitamrita, cuando se explica el octavo verso de Sikshastakam, ella dice: si yo sé que alguna mujer puede dar placer a Krishna y Krishna desea estar con esa dama, incluso si esa dama me envidia a mí, yo voy a ir a su hogar y voy a convertirme en su sirvienta y voy a facilitar el encuentro de ella con Krishna. Entonces vemos que en última instancia no hay ningún tipo de celos mundanos aquí de parte de Shri Radha, y más bien todo lo contrario. Pero por momentos eso aparece en la superficie con cierta forma para dar placer, para nutrir la asa. Y si en respuesta a esto, si Shri Radha se niega a ir a Mathura, el abejorro respondería a ella: bueno, pero Krishna está allí solo, no está con ninguna dama, o está con otras damas, pero cuando tú vayas las va a abandonar a todas por ti. Es donde ella, Shri Radha, responde luego con la última línea de este verso, mencionando que Sri Lakshmi
siempre permanece allí con él, en una forma u otra. Y con esto se menciona, ella exhibe el Sancharibhav de envidia. La implicancia es cómo es que nosotras podemos ir allí, entonces más bien tráelo tú a él aquí. Y con esto Shirada exhibe deseo, anhelo. Entonces todos este tipo de emociones se encuentran aquí en la presentación de este verso, donde Shirada exhibe todos estos Sancharibhavs, lo cual combinados de una manera en particular en esta conversación, en este verso en particular, constituyen el tipo de Chitrayalpa conocido como Pratiyalpa. Las palabras de Rupa Goswami, Pratiyalpa se refiere a declaraciones de humildad, expresando respeto por el mensajero, pero con una negación a encontrarse con Krishna debido a sus relaciones licenciosas con otras mujeres. Todo lo cual encaja perfectamente con este noveno verso. Bueno, luego concluimos nuestro encuentro previo citando otro ejemplo similar a este, donde Sirada va alternando de un humor a otro de manera casi inmediata, el famoso verso número 40 del Krishna Karnamrita, donde Srila Krishnadas Kaviraj Goswami comenta, aquí Shirada exhibe Bhava Sandhi, una mezcla de humores, en donde ella va llamando a Krishna Hideva, Hidaita, Hikarunayaka, Sindhu, con distintos nombres, prácticamente 10 nombres, y cada nombre corresponde con ella anhelando a Krishna y el siguiente nombre rechazando a Krishna y el siguiente nombre volviéndolo a anhelar y luego rechazándolo y así sucesivamente, en este maremoto de emociones extáticas espirituales. Entonces un breve repaso de lo que vimos la semana anterior y antes de ir puntualmente al verso de hoy, que como dijimos, el último verso del Bhagavad Gita oficialmente hablando, vamos a hacer la conexión clásica que se da entre verso y verso, donde siempre hay algún trasfondo para cada uno de los versos en relación a un posible discurso del abejorro escuchado por Shirada Divyanman. Entonces, en este caso, de acuerdo a Srila Jiva Goswami, Shirada menciona, luego de haber pronunciado los primeros nueve versos del Brahmar Gita, y aquí llegando a su última declaración, básicamente, ella dice, o ella piensa, ¿qué he estado diciendo hasta ahora? Hasta el momento actual, hasta el momento presente no he solicitado aquello que debería haber solicitado. Y es entonces, Jiva Goswami menciona, con sinceridad, con gravedad, con humildad, anhelo, con lágrimas y voz entrecortada, es entonces que Shirada finalmente indaga, inquiere de Uddhava y no del abejorro. Entonces, finalmente, luego de 9 versos de Brahmar Gita, en donde Shirada se expresa en delirio divino, hablando directamente al abejorro y Uddhava, recordamos, está allí parado preguntándose a quién le está hablando, a él, al abejorro o a mí, porque en verdad se dirige al abejorro como mensajero. Pero yo soy el mensajero aquí, yo he venido aquí con un mensaje en nombre de Krishna. Un abejorro es un abejorro, básicamente, está zumbando, que va y viene, no está hablando, no está dialogando con la raza humana, pero Shirada se comporta como tal, pero todo lo que ella dice al abejorro de alguna u otra forma se aplica a Uddhava. Entonces aquí finalmente en este último verso es que Shirada se dirige oficialmente a Uddhava, en el 10º verso del Brahmar Gita, último verso del Brahmar Gita, verso número 21 nuevamente, capítulo 47 del 10º canto del Srimad Bhagavatam. Voy a pronunciar el verso en sánscrito, luego leer la traducción al español. Solicito, siendo que no la puedo compartir en chat en este momento en vivo, ya que no estoy transmitiendo en vivo, si es ser posible alguno de los que esté presente luego la pueda compartir en el chat aquí en Facebook. Entonces, el verso dice así. Abhibhata Madhupuryam Arya Putro Dhunaste Smarati Sapitri Geham Somya Bandhum Sagopam Kwachidapi Shakata Nakinkari Nangrimite Bhujama Guru Sugandham Murdhni Vatyasatadam. Oh Uddhava, dice Shirada aquí, finalmente se dirige a Uddhava. Oh Uddhava. De hecho, es lamentable que Krishna resida en Mathura. ¿Recuerda él los asuntos domésticos de su padre y sus amigos, los pastorcillos?
oh gran alma, ¿será que alguna vez habla de nosotras, sus siervas? ¿Cuándo pondrá sobre nuestras cabezas su mano perfumada con aguru? Entonces, este es el último verso, Sri Brahmar Gita, donde Sri Radha, como mencionamos, se dirige a Uddhava finalmente, oficialmente. Entonces vamos a analizar el significado de cada palabra de este shloka y luego tratar de desplegar un tanto lo que podamos su contenido. Entonces la primera línea de este verso dice Api Vata Madhupuriam Aryaputra Dunaste. Api significa ciertamente, Vata significa lamentable. Madhupuriam, Madhupuriam se refiere a Madhupuri o a la ciudad de Mathura. Otro nombre de Mathura es Madhupuri. Luego Aryaputra. Aryaputra se refiere a Krishna, el hijo de Nanda Maharaj. Putra significa hijo y Arya en este caso se refiere a una persona respetable, quien obviamente para los Brajavasis Nanda Maharaj representa su rey, su figura mayor. Y Aduna Aste. Aduna significa ahora y Aste significa reside. Entonces, la primera línea de otras palabras, Shira dice Uddhava, de hecho es lamentable que el hijo de Nanda Maharaj de Krishna se encuentre ahora residiendo en Mathura. Esta es la primera línea. Como vamos a ver, en cada una de estas 4 líneas hay diferentes contenidos implícitos, diferentes emociones extáticas que se van continuando la una con la otra. La segunda línea, ella dice, Smarati sapitri geham sumya bandhum chagopam. Smarati significa recordar o recuerda en este caso. Saha se refiere a él, Krishna. Recuerda él, pitri geham, significa los asuntos hogareños relacionados a su padre. Pitri se refiere a padre, greham tiene que ver con el hogar, griha. Entonces, recuerda él los asuntos domésticos de su padre. Somya bandham chagopam. Somya, ¿no? Oh gran alma, Uddhava. Recordemos, Somya viene de Soma, luna, una persona amable, que refresca, que alivia, que entrega luz en la oscuridad. ¿No? Y no solo, oh Somya, no solamente te pregunto en relación a los asuntos de su padre, pero bandham chagopam. Bandham en este caso significa a sus amigos, los gopas, chagopam. Más puntualmente, Gopan. Gopan se refiere a los pastores, que puede referirse de manera general a los gopas mayores también de Braj, porque Gopa no solamente se refiere a aquellos en Sakya Rasa, y Bandham puede aplicarse más bien puntualmente a los amigos de Sri Krishna. Entonces con esto Sri Radha está indagando en la dirección de Vatsalya Rasa y Sakya Rasa, principalmente en esta segunda línea. Luego en la tercera línea, nuevamente hay un cambio de humor, si quiere, ella dice, Kvachid sa katha na kinkarinam grinite. Entonces allí la pregunta se dirige hacia las gopis. Kvachid significa alguna vez, a veces. Kvachid api sa katha. Api significa o, saha, nuevamente significa él, Krishna, y katha, habla, naha, de nosotras. ¿Será que él habla de nosotros en algún momento? ¿Y quiénes somos nosotras? Sri Radha cualifica la declaración diciendo Kinkarinam. Somos sus kinkaris, sus sirvientas. Recordemos, kinkara, kim kara. Kara significa hacer y kim significa qué. Kim kara significa qué hago. En otras palabras, ¿en qué puedo servir? ¿Cómo puedo complacer al objeto de mi servicio? Esa es la disposición, la psicología de un kinkara o un kinkari. Mahaprabhu utiliza esa expresión en el quinto verso del Sikshastra. Allí nandaktanoya kinkaram. Y finalmente grinite. Grinite, la última palabra del verso, significa relaciona. Entonces, de alguna manera la pregunta que Shira hace en esta tercera línea, ¿será que él alguna vez habla en relación a nosotras, sus siervas? Y finalmente, la última línea de este verso, del Brahmar Gita, expresa profundo anhelo en donde ella dice, Bujama Guru Sugandam Murni Adashat Kadaun. Bujam significa mano, también se puede referirse a brazo, Chaturbuja, Satbuja, Dvibuja, pero también mano. Aguru Sugandam, la cual posee la fragancia de Aguru. Cuando Shira dice aquí,
puede él poner su mano perfumada con Guru, no significa que la mano de Krishna necesariamente está perfumada con Guru, sino que naturalmente la mano de Krishna posee ese aroma. Murni, con la cabeza, adasyat, mantendrá. Cuando él mantendrá su mano, que posee este perfume, cual Guru, en nuestra cabeza, cada significa cuando, y no significa cuando eso ocurrirá, básicamente. En la última línea cerrada menciona esto. ¿Cuándo es que él posará sobre nuestras cabezas su mano perfumada con Guru, naturalmente? Entonces, es un poco el significado palabra por palabra de este verso. Vamos a dirigirnos a los comentarios correspondientes a este shloka, brindados principalmente en este caso por Srila Jiva Goswami y por Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. En este caso no encontramos significado, unas breves palabras a partir de Srila Siddha Swami, básicamente repitiendo el verso, por lo cual no lo vamos a estar repitiendo hoy, y no he encontrado significado de Srila Sanatana Goswami esta vez. Entonces vamos a estar compartiendo los significados de la Jiva Goswami Prabhupada y la Vishwanath Chakravarti, los cuales son considerablemente extensos, por lo cual de alguna manera se compensa por cualquier otro comentario que no se encuentre allí presente. Entonces Srila Jiva Goswami comienza parafraseando Sri Radha, y él dice, Sri Radha aquí comienza preguntando, la primera parte del verso, ¿se encuentra él ahora en Mathura? ¿Se encuentra Krishna en Mathura en este momento? Dirigiéndose a Uddhava. Entonces él dice, primeramente ella presenta esta pregunta, ¿por qué razón? Debido a que no han habido noticias de él por un largo tiempo. Y al mismo tiempo, ella de alguna u otra forma llegó a escuchar que Krishna se había dirigido a una zona lejana, incluso de Mathura, para entrar al Gurukul. Recordemos, esto lo mencionamos en una de las 5 clases introductorias antes del Brahmar Gita, como Krishna, una vez que él se dirige a Mathura, Kamsa es matado, Vasudeva y Devaki son liberados, en un punto él decide entrar al Gurukul con Sandipani Muni, y no en Mathura precisamente. De alguna u otra forma estas noticias van y vienen, ¿no? Mathura y Vrindavan no es un sitio tan lejano el uno del otro, por lo tanto, Sri Radha llega a escuchar de esto. Entonces ella desea confirmar, ¿está él allí en Mathura ahora? ¿Se encuentra allí? Entonces, cuando ella, Jiva Goswami menciona, cuando Sri Radha escucha esta posibilidad que Krishna incluso se ha ido más lejos aún de Vrindavan, más lejos de Mathura, al Gurukul, debido al dolor, ella pregunta primeramente hace esta pregunta. En este momento Jiva Goswami menciona ella no se encuentra enojada, no está hablando en el humor característico con el cual se ha expresado en la mayoría de los versos del Brahmad Gita. Luego Srila Jiva Goswami continúa diciendo que Nanda Maharaj, cuando él se encontró con Uddhava, recordamos la noche anterior a este momento, él no hizo esta pregunta en relación a Krishna en el Gurukul. ¿Será que Krishna está en el Gurukul o no? Se vio que no había noticias de esto. Se dice que Krishna mismo prohibió que abiertamente se notificase de su ida a Avanti. Avanti es el sitio en donde él se encontraba, en el Gurukul, lo cual es a una distancia incluso de Mathura, que decir de Vrindavan. Entonces Krishna prohibió de que estas noticias se esparciesen y que se supiese que él recibió Gayatri y todo esto en general. ¿Y por qué? La idea es que él no quería que esto se vuelva algo público, ya que por varias razones, pero principalmente dentro de la dinámica del lila, él temía que Jarasandha y otros atacasen Mathura, sabiendo que Krishna se encontraba ausente de Mathura, una vez que Kamsa había sido matado. Entonces él prefería que esta noticia se mantenga privada. Y también al mismo tiempo, como sabemos, en Sunar Lila él estaba preocupado de que los habitantes de Braj experimentasen aún una más profunda aflicción si ellos llegasen a escuchar que Krishna se encontraba aún más lejos de ellos. No esta vez en Mathura, sino en Avanti, aún más lejos. Entonces, aquí Sri Radha, sin saber, dentro de la ignorancia del lila, propia del lila, si Krishna se ha ido a otra parte aparte de Mathura, aunque sabemos que en este momento Krishna se encuentra en Mathura, de regreso ya al Gurukula, de regreso de Avanti, ella no está al tanto de ello, por lo tanto ya presenta esta pregunta. Y esto se la Jiva Goswami
menciona, ella expresa su gravedad, una profunda seriedad en esto, Gambhirya. ¿No? Ayer estábamos hablando de Mahaprabhu en el Gambhira, en su cuarto en Puri, lo cual Gambhira significa algo serio, algo grave, algo profundo. Gambhirya es la cualidad de exhibir ese tipo de atributos. Entonces, Srila Jiva Goswami luego dice, bueno, digámosle, hipotéticamente la respuesta a esta pregunta puede ser, oh, tú, Radha, él está viviendo allí felizmente. Temiendo esa respuesta, es que ella continúa con la siguiente línea, dice Jiva Goswami, diciendo, ¿será que él recuerda a sus parientes y a otros en Braj? Como continuando con su indagación, ¿dónde está él ahora? Una vez que eso se resuelve, ¿será que donde quiera que esté, se encuentra recordando? En este caso, sus padres, más que a sus parientes, ¿no? Recordemos, sus padres. Entonces, la Jiva Goswami en verdad dice, estando ella insatisfecha con la primera pregunta que hizo, Krishna está matura, como no estando del todo satisfecha con esa pregunta y con la respuesta, al respecto, Shri Radha comienza a hacer muchas otras preguntas en sucesión, en secuencia. Y incluido en todo ello está la pregunta acerca de los hogares de Braj. Ahora él se encuentra en Mathura, okay, y él se va a quedar allí una vez que la respuesta llega, okay, él sigue en Mathura, él volvió a Mathura. ¿Va a permanecer en ese lugar por mucho tiempo o se encuentra demorado allí? ¿No? Obviamente esa es la implicancia. ¿Cuándo va a volver? ¿No? Recordemos una y otra vez, todo desemboca en esta única pregunta. ¿Cuándo Krishna va a regresar? ¿Cuándo va a regresar? Y si es así, ¿cuándo? En su Gopal Shampoo, la Jiva Goswami expresa esta experiencia parafraseando Sri Radha, en donde ella dice, qué gran infortunio, mi amado se ha ido a Mathura y no ha regresado durante un largo tiempo, estando controlado por las damas presentes allí, habiendo quedado cubierto por sus diferentes ornamentos amorosos. O incluso considerando que él ni siquiera se encuentra ahora en Mathura debido a esta incertidumbre de quizás fue a Avanti, quizás está en otra parte, mi corazón lleno de dudas se ha quemado y se ha reducido a esas cenizas. Se lo expresa Sri Jiva en su Gopal Shampoo. Entonces, comprendiendo, dice Jiva Goswami, de parte del abejorro, Uda todavía no abrió la boca, aunque en este caso Sri Radha está hablando a Uda más directamente, pero en su Divya Mad ella siente que el abejorro sigue respondiendo a algunas de sus preguntas aquí, todavía Uda no responde nada oficialmente. Entonces Sri Radha, entendiendo de parte del abejorro que Krishna se encuentra viviendo felizmente en Mathura, es donde ella pregunta más entonces específicamente lo que sigue, que es, ¿recuerda él los asuntos hogareños, domésticos de su padre? ¿Recuerda él a sus amigos, los pastorcillos? Él es la única causa para la vida de los habitantes de Braj, básicamente. Por lo tanto, ¿será que el hijo de Nanda, Aryaputra, recuerda los hogares de su padre, siendo que él nació allí? ¿Recuerda su tierra natal? ¿Recuerda el lugar donde él nació específicamente? Luego Srila Jiva Goswami Prabhupada comienza a mencionar, a aclarar, dice, bueno, en verdad hay muchos hogares, ¿no? La expresión es aquí en plural, los hogares de Nanda Maharaj. Se dice que hay muchos hogares, muchas casas, debido a que Nanda, moviéndose aquí y allá en Braj, y además sabemos que la naturaleza de su tribu, por decirlo así, era más bien de tipo nómade, donde se iban trasladando y buscando nuevos sitios de pastoreo para las vacas, quienes representan su modo de sustento, básicamente. Entonces, Nanda Maharaj, moviéndose aquí y allá, implica que él construyó muchos hogares en diferentes lugares para la alegría de su hijo, únicamente todo lo que él hacía para la alegría, para el ananda de su Nanda Nanda. O también, otra idea es que en Nandishwar, en el sitio oficial de residencia de Nanda Maharaj, existían muchos sitios dentro de ese sitio. Dentro de ese complejo había diferentes palacios y demás. Y luego le aclara que la palabra casas, en este verso en particular, la palabra casa que perdón, en sánscrito es deham, básicamente indica
los diferentes sitios de los diversos pasatiempos en donde tanto su madre y padre, Yashodananda, cuidaban a Krishna durante su infancia. Entonces vemos en esta indagación de Shirada gradualmente ya atraviesa las tres edades centrales de Krishna y los rasas alrededor del cual cada una de sus edades giraba centralmente. Primeramente comenzando con Krishna en su periodo Kumar, luego Poganda y luego Kishore, las cuales giran en torno respectivamente a Vatsalya, Sakya y Madhurya. Entonces, luego de haber indagado acerca de sus padres, de Krishna en relación a sus padres, ella luego pregunta, ¿y será que él recuerda a sus parientes? Bandhum, la palabra bandhum puede aplicarse a sus amigos, los gopas, o también a sus parientes. Entonces, aquí hay diferentes versiones dadas por diversos acharyas. La palabra gopa que viene luego puede aplicarse a sus parientes en general, quienes son gopas todos, o a sus amigos en particular, quienes son, ¿no?, básicamente los pastorcillos en Sakya. Pero sea cual fuere la idea, aquí vemos que Shirada indaga en relación a Nandi y Yashoda, y luego la secuencia natural, como Jiva Goswami lo presenta, es a otros gopas, gopis mayores, que pueden también experimentar Vatsalya por Krishna, y luego naturalmente pasa a describir a los amigos de Krishna. Entonces aquí la pregunta, ¿será que él recuerda a sus bandhum, a sus parientes, tales como Upananda, el hermano de Nanda Maharaj? O también, y ahí viene la extensión, pastorcillos tales como Sridham, gopas, amigos. Entonces, brevemente, Jiva Goswami toca en esta dirección de el círculo más amplio de Vatsalya, parte de Nanda y Yashoda, y luego se dirige al círculo de Sakya, que corresponde con la edad Poganda de Krishna. ¿Será que él, el amigo de Sridham, dice Jiva Goswami? O también él conecta interesantemente de inmediato esto con las gopis, el amo de nosotras, porque Sridham, Dham significa amo, y Sri se refiere aquí a las gopis también. Entonces, ¿será que el amigo de Sridham, Sakyarasa, o nuestro amo, obviamente implicando Madhurya, por momentos habla acerca de nosotras? Aquí ya pasamos a la siguiente sección del verso. ¿Será que en algún momento él dice algo acerca de nosotras, siendo que estamos cualificadas, siendo sus kinkaris, sus sirvientas, habiéndole prestado tanto servicio? Entonces, Shirada con plena humildad y convicción se expresa desde ese lugar, totalmente representando, personificando la máxima sentido de identidad en servicio a Krishna. Entonces, Jiva Goswami menciona esta expresión de Shirada. ¿Será que alguna vez nos recuerda a nosotros, sus sirvientes? Indica Dainyam, o humildad. Y nuevamente, aquí luego Srila Jiva Goswami continúa diciendo kata, la palabra kata, se refiere en este caso a tópicos, se encuentra en plural debido a que hay muchos sirvientes en Braj y muchos detalles en relación a cada tópico. Y cada uno de estos tópicos serán distintas composiciones con muchos incidentes de varios tipos. Entonces todo es sumamente variado, diversificado a la hora de hablar de Bhagavan, su sirviente, los tópicos acerca de su sirviente, los lilas que se dan en relación a ello y los diferentes detalles, las diferentes categorías de todo ello, indicando con esto toda una amplia variedad de servicios y de sentimientos, de disposición de servicio, acompañado de determinadas emociones. Y finalmente, llegamos a la última línea del verso, ¿no?, de acuerdo a lo que Srila Jiva Goswami explica. Y allí Radha continúa diciendo o preguntando cuándo es que él va a situar su brazo, bhujam o mano, fragrante con aguru, con este aroma, en nuestras cabezas, ¿no?, como un síntoma de bendición. Para ellas, ¿cuál es la bendición para las gopis? Para Sri Radha en particular, que él regrese. Es otra forma de decir, ¿cuándo él nos va a bendecir? Poner la mano en la cabeza de alguien implica, voy a dar una bendición. ¿Cuál es la bendición que Sri Radha está esperando? No tanto la mano de Krishna en su cabeza, sino el regreso de él. O la mano de Krishna en su cabeza, pero para que eso ocurra, él tiene que regresar primero. Entonces, en todas estas nociones está implícita la idea de cuándo él va a regresar. Se dice que al ella mencionar esto, al mencionar su mano o brazo fragrante con aguru, en trance ella experimenta la fragancia de la mano, el brazo de Krishna a través del poder de su intenso samadhi y meditación. Si la Jiva Goswami aclara esto, todo ello indica la intensa absorción y anhelo
de Sri Radha, de Sri Hari. Cuando ella expresa, Jiva Goswami dice, cuando ella utiliza esta expresión, cuando Él situará nuestra mano en nuestras cabezas para remover todo obstáculo, una forma de bendición, indica humildad de parte de Sri Radha, ella considerarse sirviente de Krishna. Y al preguntar cuándo es que esto ocurrirá, Srila Jiva Goswami dice, con cierta expresión de, ¿cómo decirlo?, de falta de certeza, ella exhibe cierto abatimiento. ¿Cuándo es que esto ocurrirá? Dando a entender, no sé cuándo esto ocurrirá, pero anhelo eso. Y la última palabra, el verso nu, indica cierta conjetura. Entonces, luego de considerar cuándo esto ocurrirá, Sri Radha permanece incierta, sin tener eso en claro. Y todo esto puesto, combinado en particular, exhibe, Jiva Goswami dice, muestra la cima del más intenso anhelo, ¿no? Del más intenso deseo por volver a encontrarse con Krishna, combinado de vuelta, de no saber cuándo eso ocurrirá y anhelándolo plenamente. Algunas palabras extras que Srila Jiva Goswami comparte también es que Sri Radha aquí menciona, al utilizar el nombre Arya Putra, hay toda una implicancia interesante aquí. Y de acuerdo a Sri Jiva, ella implica aquí, de hecho Krishna es nuestro esposo. La percepción que tenemos nosotras de que otras personas son nuestros esposos es únicamente una apariencia, ¿no? Y desde ese lugar los Gaudiya siempre, cuando se dirigen a Abhimanyu, por ejemplo, ellos se expresan en términos del así llamado esposo de Sri Radha. En pos del lila, Abhimanyu aparece en escena para cumplir un rol y generar cierta dinámica en particular en términos de Parakya Bhava. Pero en Tattva, como decimos, en última instancia, Sri Radha y Sri Krishna se pertenecen el uno al otro, una alma en dos cuerpos. Entonces, Sri Radha aquí, en ese sentido, Sri Jiva expresa lo que estamos viendo tras de Sri Radha. Nosotras percibir o que tener otros esposos, tener esposos, pertenecer a alguien, es únicamente una apariencia. Nadie en ningún otro lugar ha poseído, dice Jiva Goswami, los bhavas, parafraseando a Radha, que nosotros experimentamos por él desde la misma niñez. Como diciendo, desde que él nació, ya nos pertenecemos mutuamente, Krishna y Radha, Krishna y las gopis. Lo que sentimos el uno por el otro no es encontrar en ninguna otra parte. Por lo tanto, nuestra así llamada relación de casada con tal o tal persona es únicamente una apariencia. Entonces, Sri Jiva menciona en este verso, será dirigirse a Krishna como Arya Putra. Recordemos, Arya significa alguien respetable y Putra, hijo, lo cual generalmente se traduce como el hijo de alguien respetable, quien en este caso es Nanda Maharaj. Pero vamos a ver que esta expresión tiene algo muy importante implícito. Entonces, al dirigirse a Krishna como Arya Putra, Sri Radha se establece allí misma como la esposa de Krishna, dice Jiva Goswami. Sin embargo, luego en el verso, ella se expresa, en este verso, se considera a sí misma su sirviente, su sirvienta, como acabamos de ver, por humildad y sintiéndose muy baja, pero en verdad, Sri Radha es la esposa de Krishna. Y obviamente ya hemos hablado más de una vez cómo Srila Jiva Goswami enfatiza este concepto de Swakiya, siendo que en Tattva, Sri Radha y Krishna se encuentran en Swakiya, no se encuentran en Parakya. Parakya es únicamente de acuerdo a Rasa Vichara, a consideración de Lila, de Bhava, de Rasa. Pero en Tattva, de hecho, el uno se pertenece al otro. Sri Radha y las Gopis son Ladini Shakti. Son el Ladini Shakti de Krishna, el Ladini Shakti de Shaktiman. Por lo tanto, Shakti y Shaktiman se pertenecen el uno al otro. Por lo tanto, únicamente para aquí existe en términos de bhava, no de tattva. Similarmente, en su Gopal Shampoo, él menciona algo así. Él dice, oh rey de los abejor, nuevamente aquí, si les digo, Goswami presenta Sri Radha, hablándole por un momento a Uda, pero luego dirigiéndose al abejor nuevamente. Yo estoy hablando la verdad aquí. Tú eres mi benefactor, el amigo entre todos los amigos. No estoy ocultando ningún secreto de ti. Si tú consideras que es lo correcto y que no, entonces él debe ser mi esposo, Krishna debe ser mi esposo, ya que la atracción natural, mutua, es el estándar que establece, básicamente, que determina quién pertenece a quién es el esposo de quién, en un sentido sustancial. La atracción natural que Sri Radha siente por Krishna y viceversa es lo que establece. Ellos se encuentran casados en el sentido más sustancial de la palabra.
Y nuevamente, al ella utilizar aquí el término Arya Putra, en el Natya Shastra, que son las escrituras dramáticas y estéticas de India, sobre las cuales Srila Rupa Goswami desarrolló toda su doctrina del rasa. En este Natya Shastra de Bharat Muni, él menciona que la expresión Arya Putra únicamente es utilizada por una esposa para dirigirse a su esposo. Entonces aquí Shirada utiliza esa expresión Arya Putra, con esto indicando cómo Shirada y Krishna se encuentran casados en el sentido de Tattva, Aiswakiya. Aunque de vuelta en la plataforma de Bhava, para Kiya es la norma, si se quiere. Sri Jiva luego comenta cómo Bata, la palabra Bata puede también indicar lamentación aquí. Cuando ella dice, ¿por qué aún siguen Mathura? Él no debería permanecer allí para siempre, pero debería regresar aquí rápidamente, ya que él es Arya Putra. Otra idea con Arya Putra, él es el hijo de Nanda Maharaj. Siendo Nanda alguien tan ario, tan respetable, él debería venir y honrar a semejante personalidad. Y sus amigos, Somya Bandham. Somya puede ser un término dirigido a Uddhav o a la mejor, incluso de parte cerrada, pero también se puede conectar con Bandham. Somya Bandham significa amigos de muy buena calidad. Entonces, siendo que los amigos de Krishna son de tan buenos amigos, básicamente los mejores amigos que podamos imaginarnos, por lo tanto, ellos deberían ser tenidos en cuenta, deberían ser recordados. Krishna debería tenerlos presentes y regresar por ellos, regresar por sus padres. Y obviamente, es que luego Radha también menciona regresar por nosotras, ¿no? Allí es donde ella luego continúa lamentándose y nuevamente pronuncia la última línea de este verso, cuando él va a posicionar sobre nuestras cabezas su mano perfumada con la esencia de aguro, con esta dulce fragancia, aroma. Y nuevamente aquí Srila Jiva Goswami, como en otros casos, él dice que aquí Shirada idealmente debería haberse expresado en términos futuros, ¿no? En tiempo futuro, cuándo eso va a ocurrir, cuándo él va a situar su mano. Pero ella habló recurriendo al verbo en tiempo pasado. Ella dijo adashyat, que tiene que ver con cuando él situó su mano. Pero ella tendría que haber dicho dashyati, cuando él va a situar su mano. ¿Por qué esta confusión? Debido al éxtasis. Debido a la confusión, ella se expresó indebidamente y el trasfondo de todo ello es nuevamente un tipo de bhava alankar, un ornamento extático. Uno de los tantos otros versos en donde encontramos errores en el Bhagavatam, tal como el Bhagavatam mismo lo dice, aunque aquí y allá se pueden encontrar errores en el Bhagavatam, estos errores han de ser pasados por alto, siendo que la esencia de este mensaje es aceptada por grandes personalidades. Pero obviamente uno va a decir, bueno, ¿cuáles son los errores? Errores como estos. Un tiempo verbal presentado de manera equivocada, pero ¿equivocada hasta qué punto? Porque presentado debido a la confusión proveniente del máximo éxtasis, hasta qué punto es algo equivocado. Entonces, incluso estos así llamados errores del Bhagavatam, por los Gaudias son considerados como sus ornamentos últimos, Bhava-alankar. Y luego Srila Jiva Goswami, aquí mencionando esto en su Gopal Champu, concluye, dice que luego de ella mencionar cuándo él va a situar su mano, su brazo sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, ella experimenta los brazos de Krishna en profunda meditación y quedando poseída por el fuego de la separación, ella se desmaya al mencionar la palabra bhujam, que como dijimos significa brazo o mano. Ante la mera pronunciación de la palabra, ella inmediatamente experimenta el contacto directo con ese miembro corporal de Krishna y pierde el conocimiento. Y luego el Gopal Champu dice, todos allí comenzaron a dudar si ella aún se encontraba presente en su cuerpo o no, siendo que saliva caía de su boca empapando su cuerpo, todas sus acciones se habían detenido por completo y su respiración no podía ser detectada. Entonces, ese es el cierre del Brahmar Gita de acuerdo a Srila Jiva Goswami. Sri Radha colapsa al invocar con profundo sentimiento cuando él va a colocar su mano, su brazo en nuestras cabezas y pierde el conocimiento básicamente, sintiendo el contacto de Krishna, respondiendo a ese anhelo. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Y Krishna inmediatamente se revela en un spurti, inmediatamente obedeciendo al anhelo de Sri Radha.
sirviéndola más que a cualquier otra. Entonces, algunas palabras en relación a Srila Jiva Goswami, lo que él ha compartido en su Lagu Vaishnav Tosani, así como en su Gopal Champu. Vamos a continuar ahora con Vishwanath Chakravarti Thakur y sus palabras en su Sarartha Darshini, en su comentario, también en donde se expresa en considerable detalle. Entonces volvemos a comenzar con el verso, y allí Sri Vishwanath menciona que Shri Radha considera en relación a los versos anteriores, recordemos a los 9 primeros, en mi locura he estado hablando y hablando, pero no he hecho las preguntas que debería haber hecho. Estoy sintiendo cierto arrepentimiento, por ello es que Shri Radha habla este verso reverencialmente, entrando en un tipo de humor en particular, como estamos viendo. Y ella se dirige a Uda, o al abejorro. El noble hijo de Nanda Maharaj se encuentra ahora en Mathura. Siendo que Krishna partió de Braj, ¿será que ahora él va a partir de Mathura también? ¿Será que él va a seguir viaje a una tierra aún más lejana? Y vemos que obviamente aquí no ha ocurrido eso, pero eventualmente en esta expansión él se dirige a Dwarka, aún más lejos, aún con diferentes propósitos, como iremos viendo. Entonces se dice que Vishwanath Chakravarti Thakur comenta, Shri Radha aquí no pregunta si Krishna se encontraba feliz allí o no, sino simplemente preguntó en este nivel, ¿está allí o no? ¿Se encuentra en Mathura? ¿Sigue en Mathura? Y en este momento, Srimati Radhika, Vishwanath Chakravarti Thakur menciona, consideró, siendo que Krishna en cierto punto se encontraba satisfecho en Braj, pero luego partió hacia la ciudad de Mathura, ¿no será que él ahora va a desarrollar un deseo de también abandonar ese lugar e ir a alguna otra parte? Mathura se encuentra tan cerca de Vrindavan que de alguna forma aún es posible de que Krishna regrese aquí. Todo esto es relacionado a su única esperanza y pregunta, que es, ¿Krishna va a regresar y cuándo? Recordemos, Vrindavan se encuentra dentro del distrito de Mathura, por lo tanto es algo considerablemente cerca. Entonces ella está pensando en estos términos. Si él aún permanece en Mathura, aún permanece con nosotros nuestra vida, nuestra esperanza que él pueda regresar, pero si él se dirige aún más lejos, no sabemos qué puede ocurrir allí. Krishna, continúa Shri Radha a través de Vishwanath Chakravarti, es el hijo de un caballero respetable, nuevamente, Aryaputra, Nanda Maharaj. Por lo tanto, él debe estar quedándose en Mathura debido a su sentido de la obligación para con su padre, quien dio la autorización para que él vaya allí. Entonces, Shri Radha aquí comienza a pensar en Krishna en estos términos. Por otro lado, mientras que la vida entera de Nanda Maharaj se encuentra exclusivamente dedicada a Krishna, Nanda al mismo tiempo es tan inocente que él se permitió a sí mismo ser de alguna manera engañado por los yadus, quienes llevaron a Krishna Mathura. De alguna manera envolvieron a Nanda con todas sus palabras de alta aristocracia, diciendo ahora Krishna debe quedarse aquí, debe tener una educación, y Nanda regresó a Braj con las manos vacías. Entonces Shri Radha piensa aquí a través de Vishwanath Chakravarti Thakur, Krishna en este momento en Mathura debe estar pensando, siendo que mi padre no fue capaz de traerme de regreso a Braj, ¿qué puedo hacer yo para regresar allí? De esta manera, Krishna debe encontrarse en este momento muy impaciente por regresar aquí a Vrindavan. Y es por eso que Él te ha enviado a ti, oh mensajero. Entonces vemos como en este verso y en esta sección, de acuerdo al darshan que Vishwanath Chakravarti Thakur nos regala, Shri Radha está mostrando, entendiendo claramente cuáles son los sentimientos de Krishna por los Brajavasis, porque todo esto que aquí está siendo dicho es lo que Krishna está sintiendo en Mathura. Lo vimos previamente al Brahmar Gita en nuestra introducción, cuando Krishna envía este mensaje detallado a Uddhava, tal como Rupa Goswami lo expresa en su Uddhava Sandesh, etc. Entonces vemos que aunque Shri Radha en versos anteriores expresó, ¿no? El corazón de Krishna es duro, él es cruel, él es esto, él es aquello, y lo criticó de pies a cabeza. Al mismo tiempo podemos poner todos los elementos en la balanza, sabemos que el corazón de Krishna no es duro. Poéticamente se describe, Krishna creció, fue nutrido principalmente por consumiendo mantequilla, makan.
Y la mantequilla es algo muy suave. Y no solo mantequilla, sino mantequilla hecha por los Brajavasis, lo cual la vuelve aún más suave. Entonces, ¿cuán suave es el corazón de esa persona que únicamente está abocado a consumir mantequilla? Makanchor, quien la roba, ¿no? Alguien que consume algo tan suave durante todos sus primeros años es alguien de corazón muy suave. Entonces, de vuelta, mientras Shirada por momentos puede criticar a Krishna, sabemos que la realidad es matura, es que Krishna, en esta forma en particular en la que reside allí, simplemente está absorto en los Brajavasis, ¿no? En Mathura, en Dwarka eventualmente, como veremos, o como sabemos. Todos estos lilas post-Brindavan únicamente miran de regreso hacia Braj, ¿no? Nos ayudan a apreciar Brindavan desde otra óptica. De manera indirecta indican, arrojan luz sobre la gloria de Braja Lila. Ese es el centro del Bhagavatam. Aunque Krishna pasa más tiempo en Dwarka que en Vrindavan, aunque hay muchos capítulos en el 10º canto que no hablan del Braja Lila, sino de Mathura y Dwarka Lila, al mismo tiempo, entendido en debido contexto, todo está apuntando hacia Braj, que es el corazón mismo de la narrativa del Bhagavatam. Entonces, mientras en éxtasis Shirada puede estar criticando a Krishna, sabemos que Krishna es Mathura en simultáneo, no puede por un momento olvidar los Brajavasis. Mientras Krishna está durmiendo en Mathura, él va a gritar Meya, Bhava, otra forma de decir Ma, mamá, papá. Y cuando Vasudevi y Devaki aparecen, viendo que Krishna está soñando, teniendo alguna aparente pesadilla, llamándolos a ellos, él luego ve que Krishna continúa dirigiéndose a Nanda y Yashoda, no a Vasudevi y Devaki. A Nanda y Yashoda, sus verdaderos madre y padre, en Bhava sobre todo. Y les pide, llévenme a pastar, llévenme aquí, hágame esto, denme esto, no se dirige a ellos en términos Brajavasis, básicamente. O similarmente, los sueños que Krishna tiene con las gopis, cuando él está en Mathura, cuando él está en Dwarka incluso, mencionando sus nombres en las noches, Shirada, Lalita, Vishaka, Champakalata, etc. Y las reinas Dwarka, Mathura, preguntándose, ¿quiénes son ellas? Y muchas veces él, en el día, no solo incluso en la noche soñando, pero durante el día el recuerdo a Brajavas, Brindavan y el amor de Braj, no por momentos, en todo instante. Y no puede evitar, aunque intenta controlarse para reciprocar debidamente con el amor de sus devotos allí, que es otro humor, pero por momentos el recuerdo de Braj le rebalsa y Krishna comienza a llorar y él presenta la excusa, no hay polvo en el viento y entró en mi ojo y por eso estoy secando mis lágrimas. Pero en realidad él está mirando en la dirección de Braj y no puede evitar llorar en relación a ellos. Entonces, como aquí Shirada menciona, recordemos, Vasudevi y Devaki, cuando Krishna fue a Mathura, enviado, llamado por Kamsa, etc. Luego que Kamsa fue matado, Vasudevi y Devaki quisieron de alguna manera que Krishna se quedase con ellos, que Krishna olvide su vida previa como Gopa en Vrindavan y que nazca nuevamente, por eso él recibe Panayana Samskar, ¿no? Iniciación, una nueva vida, un segundo nacimiento, Dvija, ¿no? Segundo nacimiento. De forma que olvide Vrindavan. Con esto no estamos obviamente queriendo presentar a Vasudeva y Devaki como malas personas o crueles, sino en el lila y en su necesidad de vatsalya dentro de su humor, fuera de Vrindavan. Ellos anhelaban que Krishna permanezca con ellos allí. Entonces, como una manera de cambiar el capítulo, ellos lo envían al Gurukul, él recibe nuevamente iniciación, etc. Pero pese a que Krishna recibió todos estos samskaras, estando en Mathura, aún así, él sigue siendo un Brajavasi, como estamos viendo aquí. Estoy volviendo un poco a la explicación de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur de este verso. Shirada continúa reflexionando, cavilando, únicamente debido a que Nanda es tan inocente, es que él permitió que su hijo partiese de Braj. Pero si Nanda le hubiese permitido a la madre de Krishna, la reina de Braj, Yashoda Mai, hacer esto, Yashoda se hubiese trepado la carroza de Akrura, recordamos quien se llevó a Krishna a Mathura, ella se hubiese trepado a esa carroza, se hubiese colgado del cuello de su hijo, ella hubiese ido a Mathura con él, seguida de todas nosotras gopis.
pero esto no fue posible por una razón u otra. Y desde que Krishna partió, ella continúa cavilando sobre la situación de Nanda. Nanda ha permanecido completamente paralizado por la separación de Krishna. Y Uddhava mismo lo ha visto la noche anterior, ¿no? Y toda la tesorería de Nanda, los depósitos, los almacenes, la cocina, los cuartos de descanso, los opulentos hogares que él posee, ahora todos ellos están vacíos, ¿no? Sin ser barridos, sin ser limpiados, desatendidos, llenos de polvo, hojas, hierba, telas de araña. ¿Por qué? Porque Krishna no está allí. ¿Cuál es el propósito de todo, de mantener todo esto, de atender todo esto? Entonces, allí en ese marco donde Sri Radha, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, se pregunta, ¿será que Krishna por momentos recuerda estos hogares de su padre, los cuales se encuentran ahora en esta condición patética? Y luego, ¿será que él por momentos recuerda a su Subal y a sus otros queridos amigos, quienes en este momento se encuentran yaciendo inconscientes, inamovibles, en algunas de estas casas totalmente desatendidas? Entonces, esa es la condición de Braj en separación de Krishna. Los amigos de Krishna se encuentran yaciendo desatendidos en alguna casa desatendida, en estamba, sin poder moverse, paralizados por amor extático, y así sucesivamente. Y luego Sherada continúa, ¿no? Pasando a la tercera línea, en donde ella se refiere a, ¿será que Krishna nos recuerda por momentos? Y ella dice, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, las damas en Mathura, quienes en este momento se están asociando con Krishna, no saben cómo servirlo a él en una forma que lo complazca del todo, al máximo. Cuando estas damas ven que Krishna no está del todo satisfecho y le preguntan cómo pueden hacerlo feliz, ¿será que él les habla a ellas acerca de nosotras, gopis? Shirada está preguntándose en este marco, ¿será que Krishna les habla de nosotras a estas damas cuando ellas no son capaces de satisfacerle plenamente como nosotras? Y con esto ella le pregunta a la mejor o a Uddhava, ¿has tú escuchado al menos nuestros nombres siendo mencionados al menos una vez cuando él se encuentra allí hablando? Y obviamente Shirada continúa, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur. En ese momento, Sri Krishna les debe decir a las damas de Mathura, ustedes, mujeres de ciudad, no pueden complacerme a mí tanto como las gopis de Braj. Ellas son de lo más expertas en hacer guirnaldas de flores, en perfumar sus propios cuerpos con diferentes ungüentos, en tocar diferentes melodías y ritmos en instrumentos de cuerda, en danzar y bailar y cantar, perdón, en rasa lila. Ellas son del todo expertas en exhibir su belleza, su encanto, su dulzura, y en presentar, en jugar de manera muy capaz en diferentes juegos que tenemos de preguntas y respuestas. Ellas son totalmente consumadas en todo ello. Ellas son especialmente expertas en los pasatiempos de encontrarse con el amado y en todo lo que son las etapas del prem, tales como Sneha, Man, Pranay, etc. Entonces, esa es la respuesta que Krishna, de acuerdo al éxtasis Shirada, ha de darles a las damas de Mathura si ellas indagan de él. ¿Cómo podemos complacerte? Y él cante las glorias de las gopis. Entonces, Krishna seguramente debe saber todo esto. Por lo tanto, Shirada continúa pensando, él está al tanto de esto y él probablemente les diga esto a las damas de Mathura. Les diga, mis queridas mujeres del clan Yadu, por favor regresen donde sus familias. Ya no deseo asociarme con ustedes. De hecho, estoy yendo de regreso a Vrindavan mañana temprano, en la mañana. Entonces, de esta manera, Sri Radha en su éxtasis de separación visualiza toda esta posible escena de cómo Krishna en verdad desesperadamente anhela cuanto antes regresar donde ellos, lo cual es una realidad, pero como vemos, debido a determinadas razones, eso aún no ha acontecido. Aún. No es que no va a acontecer como veremos a futuro. Y bueno, finalmente, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Radha aquí concluye diciendo, ¿cuándo es que Krishna hablará de esta manera, en este marco, en este contexto, y regresará aquí a Braj para situar su mano, la cual es fragante con aguro, sobre nuestras cabezas? De esta manera luego Él nos va a consolar diciéndonos, oh amadas de mi corazón, les juro que nunca las volveré a abandonar en ningún momento y me iré a ninguna parte.
De hecho, no he sido capaz de encontrar a nadie en todos los tres mundos que posea incluso un vestigio de todas sus buenas cualidades. Como sabemos, esto es cierto, esto es lo que Krishna siente. No hay nadie que se pueda comparar a las gopis. Aquí Krishna dice, no las voy a abandonar y volveré con ustedes por siempre. Y esto se va a volver realidad, como vamos a ver. Entonces, estas son básicamente las palabras de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur en relación al verso en sí. Ahora, en relación al tipo de Chitra Yalpa que aquí se menciona, interesantemente Krishnadas Kaviraj Goswami se refiere a este verso en un comentario del Krishna Karnamrita. Y él dice que este verso en particular, sucesivamente, las 4 líneas de este verso ilustran 4 elementos en la expresión de Sri Radha. La primera línea, en donde Sri Radha dice, es lamentable que Krishna aún se encuentre en Mathura, o pregunta, ¿está él allí? Esto indica la gravedad de Sri Radha. La segunda línea, en donde Sri Radha pregunta, ¿será que él recuerda a sus padres y amigos? Expresa humildad. La tercera línea, cuando ella pregunta, ¿será que él habla de nosotros en algún momento? Ella expresa agitación. En la última línea, donde Sri Radha menciona cuando él pondrá su mano sobre nuestras cabezas, eso indica profundo anhelo. Entonces, estos 4 elementos combinados de esta manera, gravedad, humildad, agitación y anhelo, constituyen un ejemplo de lo que es Suyalpa. Dentro de los distintos tipos de Chitra Yalpa, recordemos, son 10, cada uno de ellos presentes en cada uno de los 10 versos del Brahmar Gita. Pues este verso, Vishwanath Chakravarti Thakur menciona, es un ejemplo de Suyalpa. ¿Cómo es definido Suyalpa? Por Srila Rupa Goswami en Sujbal Nilaman, y él dice, cuando debido a una honesta sinceridad, una amada indaga acerca de Sri Hari con gravedad, humildad, agitación e intenso anhelo, tales palabras son conocidas como Suyalpa. Entonces son estos 4 ingredientes que acabamos de ver correspondientes a cada una de las 4 líneas de este verso, los cuales hacen que este shloka en particular entre dentro de la categoría del último tipo de Chitrayalpa que quedaba disponible, que es Suyalpa. Y luego, Vishwanath Chakravarti Thakur, a modo de conclusión, en su comentario de esta sección del Brahmar Gita, vuelve a mencionar esta idea. Existen 10 divisiones de Divyan Mad, de locura divina, los cuales son expresados a través de los 10 tipos de Chitrayalpa. Y estos 10 tipos de delirio, de locura, aparecen en Sri Radha en su manifestación de desconcierto, o mohana, significa desconcierto, o mohanakya mahabhav, este desarrollo especial de Madanakya Mahabhava en separación de Krishna. Y él concluye diciendo, este tipo de locuras aparecen en esta manifestación, los cuales representan la más excelente parte del Mahabhava. Entonces recordemos, Sri Radha es Mahabhav Swarupini. Mahabhava es la esencia última del Prem. Prem posee diferentes estadios de desarrollo, Sneha, Man, Pranay, Araga, Nurag, Bhav, Mahabhav. Y dentro del Mahabhav tenemos Ruda Mahabhav, Adiruddha Mahabhav, luego Madanakya Mahabhav, Mohanakya Mahabhav. Y este Mohanakya Mahabhav, que es este punto culmine, cima, del más elevado posible desarrollo del amor divino en separación de Krishna, es expresado aquí. Si Vishwanath Chakravarti Thakur confirma esto diciendo, este tipo de Mahabhava, este rostro del Mahabhava constituye su más excelente expresión. E interesantemente, ya sus últimas palabras, él concluye su significado de este verso diciendo algo muy interesante que de alguna manera se aplica a todo lo que vimos desde el primer verso del Brahmar Gita. Aunque en general estuvimos considerando esta idea, el abejorro, Sri Radha habló en Brahmar al abejorro y el abejorro era simplemente un abejorro que estaba allí. Casualmente alguno venía y el otro se iba y otro abejorro aparecía y Sri Radha escuchaba al abejorro hablándole, aunque en verdad era su propia proyección de bhava, y el abejorro únicamente es un bhava y se movía de acuerdo a su naturaleza. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur menciona aquí, algunas autoridades indican que Krishna mismo asumió la forma de este mensajero abejorro con la intención de beber la dulzura del Chitra Yalpa de Sri Radha. Entonces, esta es una vuelta más de tuerca, como quien diría, otra posibilidad muy, obviamente, encantadora, en donde podemos concebir esta idea, ¿no?
El abejorro en última instancia no era un abejorro, era Krishna mismo, apareciendo en esa forma con la intención de ser testigo y de beber la dulzura intoxicante del Chitra Yalpa, de esta conversación colorida, Divyonma, locura divina, de Sri Radha en este Brahmar Gita. Entonces, en ese lugar podemos también contemplar Brahmar Gita como un diálogo amoroso e íntimo entre Sri Radha y Krishna. Sri Radha y el abejorro, quien no es otro que Krishna mismo, al menos de acuerdo a algunas autoridades. Obviamente, para que Vishwanath Chakravarti Thakur considere mencionar eso allí es porque hay lugar para considerar dicha perspectiva. Entonces, como siempre, luego de haber culminado con nuestra serie de comentarios, vamos a volver a repetir el verso una vez más, en este caso en la forma en la que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada lo presenta en su versión poetizada al bengalí, la cual vamos a simplemente compartir en su traducción al español, como una forma de terminar de cerrar con esta idea. Allí él dice: dirigiéndose al mensajero como amoroso, la Gopi, Sri Radha, alegremente dijo: ese muchacho de alto nacimiento, refiriéndose a Krishna, cuyo padre es de alto nacimiento, ahora se encuentra de regreso al Gurukul, felizmente residiendo en la ciudad de Mathura, habiendo olvidado a las damas bien formadas de Braj. ¿Será que él recuerda en algún momento los tópicos relacionados al hogar de su padre? Nosotras somos simplemente sirvientas. ¿Será que él en algún momento menciona algún tópico en relación a nosotras? ¿O él lo ha olvidado todo? ¿Cuándo será que él me tocará, sabiendo que yo merezco algo de felicidad? ¿Cuándo es que él situará su mano fragante con la esencia de Aguru en la cabeza de las gopis? Esta es la versión en la que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta presenta esta idea. Entonces aquí nos encontramos nuevamente, ya a modo de conclusión de nuestro encuentro de hoy, con una situación única. Recordemos, Uddhava está a punto de tomar la palabra finalmente, pero no puede evitar contrastar la situación de Vrindavan con lo que él conoce en Mathura, que decir con lo que luego eventualmente se manifestará en Dwarka, etc. Entonces, ¿cuál es la situación que Uddhava conoce en relación con Krishna en Mathura? Uno podría comparar la situación de Krishna en Mathura o Dwarka, por extensión, con la situación de, por un momento vamos allí, de Sri Ramachandra en Ayodhya, cuando él envía a Sita al exilio durante 11.000 años, no un par de meses en este caso. Encontramos en otra era, Treta Yuga, donde la vida dura un tanto más. Entonces se dice que durante el día, no vamos a entrar en detalle de las razones por las que esto aconteció, ustedes ya deben estar al tanto con la historia, pero mientras Ram permanecía gobernando Ayodhya y Sita se mantenía en el exilio durante tanto tiempo, durante el día él se mantenía con una sonrisa atendiendo a los ciudadanos en Ayodhya, cumpliendo con su dharma como rey ideal, pero en la noche Sri Ramachandra se encerraba en su cuarto y lloraba profundamente en separación, en la recámara privada de su cuarto, sin poder compartir eso públicamente con nadie. Entonces, similarmente, Krishna, como un príncipe fuera de Vrindavan, tiene un rostro bonito para con todos. El príncipe tiene que estar sonriendo para sus dependientes, pero en la noche llorando amargamente en viraja, en separación, en su recámara privada, en lo más profundo de su corazón. Esa es su recámara privada. En Mathura, en Dwarka, todas las reinas se perfuman y se preparan a ellas mismas para servir a Krishna en la noche, para atenderlo, para darle satisfacción. Pero se dice que Krishna mismo, incluso con estas grandes, hermosas personalidades semejantes a Lakshmi, él se ve más atraído a las vacas de Vrindavan que a las reinas en Mathura y en Dwarka. Es decir, cuánto más atraído se encuentran las gopis, ¿no? Si incluso se encuentra más atraído a las vacas de Braj que a las reinas fuera de Braj, cuánto más atraído no se encuentran las gopis. Hari significa aquel que quita el sufrimiento, que retira el sufrimiento, pero vemos cómo también Hari paradójicamente le escoge sumergirse a sí mismo, ahogarse a sí mismo en una piscina de lágrimas, ¿no? En un océano de lágrimas. No se arroja, se lanza a sí mismo a un océano de separación
para saborear esta polaridad doble del amor divino. Volviendo al ejemplo de Ramachandra mismo durante un tiempo le elige ir al bosque por años, como sabemos. Él podría haber tomado otra decisión, pero él escoge esto. Y esta separación que se genera a partir de ello bate el corazón, hace que el corazón crezca, profundice, ¿no? La pregunta es ¿por qué nos gusta tanto? Recordemos, ¿por qué escuchar Ram Lila, Ramayana, por ejemplo, o incluso Krishna Lila en estos casos? Nos gusta, nos atrae, hay una dulzura allí, ¿no? A veces el ejemplo que se da es un sadhu puede visitar una aldea y puede hablar Hari Katha o Ram Katha, por ejemplo, narrando todas estas historias trágicas en donde toda la aldea está llorando y llorando. Y cuando termina una semana, la narrativa está completada y el sadhu parte. Y todos comienzan a llorar porque ya no pueden seguir llorando, escuchando la narrativa del Ramayana, etc. ¿Por qué? Porque atrás de ese llanto y de esa separación trágica al mismo tiempo hay cierta dulzura, hay cierta unión, en realidad experimentada. Biyoga. En sánscrito, biyoga significa separación, pero yoga significa unión y bi proviene de vishesh. Vishesh significa un tipo especial de. Entonces, yoga significa un tipo especial de unión, como viraha, unión en separación. Entonces, a través de esta narrativa de separación, en verdad, internamente se experimenta unión. Hay dulzura en el dolor, como Srila Siddhartha diría, es posible. Y como ya mencionamos, ¿no? Desde ese lugar es que Krishna partió de Braj, porque nuestra escuela, obviamente, como se dice, Aradhyo Bhagavan Brajestadhama Vrindavanam. El objeto último de la Gaudiya Sampradaya es la adoración a Bhagavan, quien es el amo de las gopis, etc. Entonces la pregunta es, ¿por qué él partió de Braj entonces? Este es el misterio último de nuestra Gaudiya Sampradaya. Y hasta que los Goswamis no hayan aparecido, nadie pudo entender, podríamos decir, la verdadera razón de por qué Krishna partió de Vrindavan. Era algo como que sí, él partió de Vrindavan, fue aquí y allá y su vida terminó. Entonces, y para determinar debidamente esto, de lo cual ya hemos estado hablando, hay diferentes consideraciones, ¿no? Está apara vichar, que es la consideración aparente, y la verdad de todo, el tacto vichar, la verdadera situación detrás. ¿Por qué Krishna partió de Braj? Es algo importante que necesitamos establecer dentro de nosotros, comprenderlo. Y de vuelta, los Goswamis, la Gaudiya Sampradaya tiene muchas respuestas a ello, no solo una. Ya hemos mencionado, pero vamos a repasar brevemente como para tratar de cerrar este tema. ¿Por qué Krishna no regresa a Vrindavan? Primeramente, él mató a varios demonios en Braj, pero luego de haber matado a Kamsa, el foco está en Krishna ahora. Y cientos de ejércitos de asuras quieren atacar a Krishna. Por lo que si él va a Braj, él piensa, ¿cómo se van a defender los gopas? Con bosta de vaca van a protegerse de Jarasandha y estos tremendos demonios con grandes ejércitos. Por otro lado, él considera, yo he venido aquí a Mathura, nunca estuve como niño con Vasudevi y Devaki, quienes me dieron a luz en Mathura, nunca me tuvieron, ¿no? Y una vez que estuvieron presos durante toda su vida, si una vez que salen de la cárcel me ven y yo me voy, ellos van a morir de inmediato. Y recordamos que Krishna tiene sus dharmas, sus deberes con cada uno de sus devotos, cómo reciprocar con cada uno de ellos de acuerdo a su bhava en particular. Y por otro lado, como sabemos, en simultáneo los Brajavasis se encuentran ardiendo en separación, pero se mantienen con vida de una forma u otra, con gran esfuerzo, por la promesa de Krishna. Voy a regresar. Ellos son capaces de mantenerse con vida, pese a que Krishna no regrese. Con esta consideración última, es por Él. Mantengámonos con vida con Él, por Él. Si Él llega a regresar y nosotros estamos muertos, ¿cómo Él se va a sentir? No podemos permitir eso. Entonces ellos tienen la capacidad de tolerar eso, mientras que los habitantes inmaturas no podrían tolerar eso. Como dijimos, morirían en el acto, ¿no? Otro ejemplo clásico es el de Dasarat Maharaj. Cuando Sri Ramachandra se dirigió al bosque, Dasarat Maharaj, podríamos decir, amaba tanto a Ram que no pudo tolerar la separación de él y murió. Mientras que en otro sentido podemos decir, alguien como Nanda Maharaj, quien es Dasarat Maharaj en el Krishna Lila, Nanda Maharaj amaba tanto a Krishna que en lugar de morir en separación de Krishna, se mantuvo con vida para no hacerlo sufrir a él, lo cual indica un nivel de amor mucho mayor. Toleran su dolor
para no hacerlo sufrir a él. Ya que si nosotros morimos y él se entera de ello, ¿qué va a generar eso? De alguna manera debemos esforzarnos profundamente para mantenernos con vida. Entonces, ese es el estándar de Braj, y desde todos estos lugares es que Krishna permanece en Mathura en esta manifestación en particular, mientras que en su forma original, como decimos, él nunca da un paso fuera de Braj, pero por momentos se torna en manifiesto con el propósito de todo este tipo de lilas que en última instancia no dejan de incrementar la experiencia del rasa y de dejar en claro para todos nosotros cuál es la gloria del amor de Braj y poder establecer eso más y más firmemente en nuestros corazones como la meta última a alcanzar de nuestra práctica. Entonces, desde ese lugar, todas estas secciones nos instruyen profundamente acerca de la deuda de amor contraída por Krishna para con su devoto y viceversa. Y cómo nosotros, como sadhakas, yendo por un momento a nuestra situación actual, cómo nosotros deberíamos sentirnos y reciprocar acorde en términos de este tipo de vínculos. Y obviamente no nos encontramos desenvolviéndonos en la dinámica del Krishna Lila aún, pero todas estas nociones pueden ser aplicadas de manera sustancial en nuestro vínculo inmediato con Sri Guru, por ejemplo, como sadhakas, como discípulos, estudiantes. De quien debemos aplicar todo esto en relación a Sri Guru, de quien aprendemos, de quien nos enteramos, de quien recibimos la gracia para adentrarnos en este tipo de narrativas y realidades. Entonces, ¿qué hacer con ello? ¿No? Como decimos, nuestra deuda con Sri Guru nunca puede ser pagada, no importa que lo intentemos, obviamente esto no significa que dejemos de intentarlo, sino simplemente que no importa cuánto lo intentemos, cuanto más lo intentamos, más vamos a dimensionar qué tan grande es ese regalo, qué tan poco podemos pagar a cambio, pero al mismo tiempo no podemos permanecer con los brazos cruzados. Entonces, mientras que nuestra deuda con Sri Guru nunca puede ser pagada, en una ocasión, en este contexto se dijo, en una ocasión un sadhu mencionó a su discípulo, al menos entrégame 2 lágrimas por día y yo a cambio voy a darte dos de mis lágrimas en retribución a ti. ¿No? Tenemos que empezar en algún punto, ¿no? De vida gratitud, lo que estamos recibiendo y llorar desde algún lugar, con gratitud, con sano arrepentimiento por no estar reciprocando acorde, de acuerdo a donde nos encontremos, entreguémosle dos lágrimas diarias para comenzar, ¿no? Como parte de nuestro intento de reciprocidad. Entonces, en este momento, volviendo un poco al cierre del Brahmar Gita, aquí culmina el Brahmar Gita. Como decimos, Shirada pronuncia estas últimas palabras y pierde el conocimiento. Y Uddhav, quien recordemos se encuentra allí con una misión que Krishna le entrega, tienes que dar esta carta, este mensaje en particular a las gopis de Shirada. En este momento Uddhav piensa, este es el mejor momento para yo entregar la carta que traje para las gopis, el mensaje de Sri Krishna para ellas. ¿Por qué? Porque Uddhav piensa, Shirada, al escuchar el discurso de Shirada aquí, ellas están pensando que están separadas de Krishna. Se están expresando en términos de cuándo Krishna va a volver, etc. Pero en el mensaje que Krishna tiene para darles a las gopis, como vamos a ver, él les dirá cómo en verdad ellos no pueden estar más que unidos. No hay forma de que en verdad exista separación. La separación es únicamente aparente. Ellos se encuentran unidos en el sentido y en el plano más sustancial y profundo. Entonces, Uddhav considera, este es el punto de entrada justo para yo entregar mi mensaje y eso es lo que va a continuar a partir de aquí en adelante. ¿No? Uddhav va a tomar la palabra, va a comenzar a apreciar y a glorificar el darshan que acaba de recibir, el prem de las gopis, y eventualmente va a entregar el mensaje de Sri Krishna para ellas, eventualmente va a haber una respuesta de las gopis a ello, y luego va a haber una respuesta de Uddhav a la respuesta de las gopis, en donde él culmina glorificando el prem de Braj en general, de las gopis en particular. Y bueno, obviamente no vamos a estar hablando de eso hoy, ya que ya nos hemos extendido considerablemente, pero justamente así como tuvimos unas 5 clases introductorias para poner en contexto, para lograr debidamente dimensionar la magnitud de este Brahmar Gita, similarmente ahora que hemos concluido el Brahmar Gita, vamos a dedicar otras 5 o quizás 6 clases de conclusión, de cierre, donde vamos a estar estudiando qué es lo que ocurre luego del Brahmar Gita. Vamos a estar estudiando
el mensaje de Uddhava o de Krishna a través de Uddhava para las gopis, la respuesta de ellas, la reacción de Uddhava a ello, y eventualmente cómo todo el Krishna Lila, de manera resumida obviamente, termina replegándose, por decirlo así, termina cerrándose, como la unión de Sri Krishna con Sri Radha de las gopis termina concretándose en todo el sentido de la palabra, ¿no? En relación a su expansión en matura, etc. Pero bueno, eso lo vamos a estar viendo a partir de la siguiente clase, y que hoy vamos a dejar aquí, y obviamente siendo que no estamos haciendo esta transmisión en vivo, si alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario, pueden dejarlo en la sección del chat y la vamos a intentar responder a lo largo de esta semana. Y nos estamos viendo el próximo sábado. Muchas gracias a todos nuevamente por su tiempo y atención, ofreciendo nuestro pranam de despedida como siempre en el humor, siguiendo los pasos de Uddhava a los pies del loto de las gopis, en particular el Sri Radha, en honor de este Brahmar Gita, perpetuamente, cuyo kirtan tiene el potencial de purificar y de bendecir a los tres mundos. Vande Nanda Brajastrinam Padarenu Navikshnasaya Samharikatot Gitam Punati Bhuvanatre. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Shri Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Shri Brahmar Gita ki jai. Gaur Bhaktavind ki jai. Gaur Praman Haribo. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Ananta Koti Vaishnava Vrind ki jai. Gaur Hari.